como dice mi madre, la sangre tira. Te das cuenta que no es puramente porque tú seas migrante, sino sanar, por ejemplo, de la muerte de mi abuelo. No hay rostros, no hay nombres, no hay nada, solo... Su abuelo creció en Argentina recién llegado a Europa. Ella hizo el camino opuesto. Nació en Argentina, su vida transcurrió en Galicia y Málaga y hoy vive en Italia. De repente, ser inmigrante también se hereda. Perdón por la voz, estuve gritando un poco en el partido de los otros días. Hablamos de todo un poco, desde su mirada periodística y cómo los medios representan a los inmigrantes, hasta sus sentimientos al recorrer las tierras de las que había salido su abuelo. Quédate hasta el final, te la sorprendí con una pregunta y creo que te va a sorprender a vos también. Primero te digo hola y bienvenida a estas charlas que hago en el canal. Contame un poco de vos, de tu familia, que sé que emigró a España. Bueno, la historia de mi familia bien podría decirse que es una historia de migración, porque si bien es verdad, yo nací en Buenos Aires, Argentina, y con nada, un añito me fui con mi familia a España, en primer lugar a Galicia, al norte, y después cuando ya fui adolescente nos mudamos al sur. Pero te digo que es una historia de migración porque también mis bisabuelos emigraron a Argentina, en primer lugar. Es decir, yo tengo raíces europeas, italianas concretamente, y ellos se fueron después de la Segunda Guerra Mundial a Argentina y pues allí establecieron su vida, tuvieron a mi abuelo. Bueno, mi abuelo nació aquí en Italia, pero creció, le pasó como a mí. Creció toda su vida desde bebé en Argentina, entonces él se sentía siempre argentino. Y pues yo me siento un poco ciudadana del mundo, ¿no? Pero obviamente donde me he criado es aquí en Europa. Cielo salió de España y hoy vive en Roma, hace algo más de 3 años. No puedo evitar pensar que yo creo que hay mucha gente, sobre todo de habla hispana, que se está pensando en irse de su país, en muchos casos a donde piensan ir es ir a España, ¿no? Que es algo, un destino muy, muy deseado. Y vos estabas en España, pero te fuiste de España a Italia. Contame un poco cómo fue eso, qué te llevó a irte. Digamos que fue un cúmulo de motivos, ¿no? Tanto familiares como de trabajo. Pero sí, pienso que si lo miramos desde un sentido más casi espiritual o familiar, ¿no? El hecho de haber venido a la tierra de mis antepasados sí que me llega un poco al corazón. Imagínense las emociones, ¿no? De Cielo, visitando la tierra de sus antepasados. Hace unos años fui, de hecho, cuando llegamos a la tierra donde nació mi abuelo, a la isla, y, y una de las cosas que pensaba, ¿no? Cuando estaba paseando por allí, cuando íbamos en el barco, fue eso, ¿no? De cómo había vivido mi bisabuela durante esos años que fueron duros, ¿no? También su infancia, la infancia de mi abuelo, de sus hermanos. Me hizo pensar en que lo afortunada que era de poder estar viviendo y viendo con mis propios ojos esa tierra y en que en su momento quizá migrar no era tanto por placer o por trabajo, sino por causas mayores. Cielo creció en España y la lleva en su corazón, pero también tiene influencia de un lugar al que nunca visitó, a muchos kilómetros de distancia. Para mí mi hogar sí que se siente muy latino, Ok. ¿no? Tengo esa crianza, sobre todo el tronco que dicen que es tan fuerte, ¿no? Abuela, madre, hija, muy, muy fuerte, de la manera de cuidar a los demás, de comunicarse con las personas, de hacer hogar. Pienso que al menos las raíces argentinas que a mí me han transmitido ha sido de este acoger al otro en tu casa y los amigos son familia también y cuando uno tiene un problema hay que estar ahí. Y quizá en Europa es un poco más reservado en ese sentido. Por ejemplo, eso es algo que sí de pequeña llamaba la atención de mi familia. Tengo amigos que todavía hoy me dicen, ay, yo me acuerdo tanto de tu abuela, de tu madre en tu casa y lo bien que se sentía, ¿no? Porque es verdad que a no ser que te conozcas desde pequeñito, en la mayoría de casos, tanto en España como en Italia, cuesta más entrar en ese ámbito de la casa, lo suelen ver como un poco más íntimo, ¿no? Y que de buenas a primeras te inviten no es raro, es poco común, ¿no? Además de sus experiencias personales como inmigrante, también hablamos de su tesis como periodista.
sobre la inmigración y su análisis profundo luego de haber investigado ese tema. Imperdible. Sé que escribiste una tesis sobre el tema de los inmigrantes. ¿Cómo fue que después de todo lo que me contaste es bastante claro por qué la habrás escrito, pero ¿tenés ganas de contarme un poco cómo fue que pasaste por eso, cómo te pasó por la cabeza? Sí, para mí en cambio no fue tan obvio de por qué en su momento elegí ese tema. Y te voy a decir más, el tema de las migraciones creo que subconscientemente siempre ha estado muy latente en mí, ¿no? La preocupación por las personas, todo lo que pasa en las personas que migran, porque lo he visto en mi familia, porque lo he visto en conocidos, amigos, lo he vivido en carne propia, de manera distinta, pero lo he vivido. Hablamos que esta tesis la hice antes de saber siquiera que iba a venirme a Italia, entonces digamos que fue basada un poco solo en mis experiencias como hija de inmigrantes, inmigrante en España, ¿no? Pero ¿por qué te digo que creo que fue algo súper inconsciente? Porque incluso de pequeña yo gané un premio de literatura con 10 11 años, era un concurso de 300 colegios o algo así. Wow. Eh, que era para describir un cuento de tema libre, pero que hablase de la diversidad. Y yo recuerdo que cuando la profesora en el aula nos lo explicó, pues yo estaría en Babia y pues no me enteré de que era para un concurso. Y cuando puso en la pizarra lo que teníamos que hacer, un cuento de tantas hojas sobre este tema tal, yo pensé que eran deberes, que era tarea que ella nos mandaba. Y me acuerdo que era un momento del año en el que estábamos con exámenes, un montón de tareas más y pues yo dije, bueno, lo voy a hacer que salga como salga. Lo escribí en 2, 3 horas, lo dibujé porque también podías ilustrarlo y bueno, lo entregué a la semana siguiente. Tiempo después, la sorpresa empezó con un susto, cuando la llamaron del despacho del director. Y me dice, no, que has ganado el primer premio de este concurso tal y tal. Y yo, ¿qué concurso? Y yo, sí, pero yo ni me enteraba de lo que me estaban hablando. Y yo contenta de que no me hubiera metido en ningún lío. Claro. Y al mismo tiempo, cuando yo volví a mi clase, llaman a mi madre. Estaba trabajando, claro, le llaman del colegio, dije, ¿qué habrá pasado? ¿Que estará bien? ¿Se habrá enfermado? Y no, le comentaron lo mismo, que había ganado este premio de la literatura de la universidad. Y bueno, el cuento era básicamente yo lo narraba en primera persona y hacía como de una niña de España a la que en su colegio venía otra niña de África, creo que de Madagascar era, ¿no? Era un relato muy breve, pero creo que ejemplificaba muy bien cómo yo me tomaba, cómo me inculcaron también mi familia que tenía que tratar a las personas que venían de fuera, porque también yo y mi familia lo sentíamos, ¿no? Cómo esas dos niñas inocentemente compartían juegos, historias, el idioma, y pienso que algo que ahora leyéndolo como adulta, ¿no? Mirando hacia atrás, me sorprende muchísimo que, y esto está relacionado ahora con mi tesis, que siendo una niña que venía de África, yo puse que el motivo por el que había migrado era por el trabajo de su padre, ¿no? Y pienso que eso fue algo que quizá me hizo ganar el concurso, porque como estudié después más adelante en la tesis, muchas veces las historias que nos llegan, sobre todo de lo que es los migrantes de África, están con el rótulo de inmigración masiva ilegal o saltos a la frontera de no sé dónde, delincuentes por aquí, delincuentes por allá. Entonces, pienso que eso ayudó mucho, ¿no? a que destacara mi historia. Con un canal sobre inmigrantes y una tesis hecha por ella sobre inmigración, no podíamos dejar de hablar de eso. Años más adelante, tengo que hacer el trabajo de fin de grado de la carrera de periodismo y no sabía de qué hablar porque decía, quiero que sea algo. En periodismo no es solo un trabajo teórico. Puedes elegir hacer algo, una investigación teórica o puedes elegir también hacer una investigación pero aplicado a un trabajo práctico. Entonces yo dije, voy 100% por el trabajo práctico y pienso que al final me decanté por el tema de las migraciones por eso, porque lo llevo viviendo en carne propia, porque es algo que ha estado muy latente en mi familia, en mi entorno. Y el haber vivido en Málaga, destino o casualidad, también tuvo un rol importante.
Y bueno, Málaga, para quien no lo sepa, está al sur de España y está separada por el mar Mediterráneo por un estrecho de agua que está a nada de kilómetros de la parte norte de África. Y España además cuenta con dos ciudades autónomas en el territorio de África, que son Ceuta y Melilla. Y ahí pues hay una frontera que se conoce como frontera sur, que separa Europa de lo que es territorio africano. Y en su momento, cuando yo hice este trabajo y durante todos los años que yo estudié la carrera, que fue más o menos entre 2017 y 2021, ¿no? Pues estaba, el tema latente era la migración. Tanto allí en Estados Unidos como aquí en Europa era el tema principal, ¿no? Y pues, ¿qué pasa en este territorio? Que hay los que se llaman saltos a la valla. ¿Por qué? Porque estas dos ciudades están separadas por tres, en realidad le llaman valla, pero son tres, ¿no? Que pues tienen un montón de alambres, de pinchos, de medidas de seguridad precisamente para evitar esta migración masiva que se dice, ¿no? Y claro, cuando yo me estaba por graduar, justo pasó el COVID, por tanto no fue en ese momento, pero sí que años antes había habido un montón de saltos a la valla, como se conoce, y también de pateras, que son estas embarcaciones que llegan al sur de España por el mar Mediterráneo desde el norte de África, en las que mueren muchísimas personas en esas barcas porque son muy precarias en un mar que muchas veces está con temporales, ¿no? Y pues esto era lo que siempre nos llegaba, tanto en medios locales, en el pueblo de no sé dónde ha llegado una patera, en no sé dónde tantos migrantes. Entonces, digamos que sumaba la mera actualidad, ¿no? Que me impulsaba con un tema que me llegaba pues directo al corazón. Cielo llevaba la inmigración en la sangre, pero no se dejó guiar solo por eso. Como buena periodista, buscó información en otras fuentes. Y pues se me ocurrió hacer este trabajo de investigación y a la vez periodístico porque entrevisté a muchísimos periodistas que trabajaban, especialistas de esa zona y de tratar los movimientos migratorios. Y creé una serie de episodios de un podcast porque mi intención no solo era conocer ese tema, sino también darlo a conocer, y especialmente a los alumnos de institutos y colegios que pues recién estaban aprendiendo, estaban en los primeros contactos con la diversidad, ¿no? Los inmigrantes vistos por los medios suelen estar en dos extremos. Todo es éxito o somos todos delincuentes. Muy poco gris, muy poco en el medio. Por eso en mi canal intento hablar un poco de todo esto. Suscríbete, hay muchas más historias y reflexiones, incluyendo hablar de aquellos que decidieron volver, porque no siempre todo es color de rosa. Yo siempre digo y pienso que en realidad cuando uno migra y por lo que sea tiene que volver o quiere volverse porque no le gusta, porque no se adapta al nuevo lugar, ¿Mm? para mí no es volver, porque al fin y al cabo lo que nosotros dejamos, y yo esto lo he reflexionado ahora como adulta migrante, porque antes me sentía más como descendiente de migrantes, ¿no? Que como migrante en sí. Ahora con mi experiencia pienso que uno no regresa, sino que vuelve a migrar, ¿no? Porque lo que tú has dejado en el país que sea nunca va a ser igual, tiene que pasar muy poquito tiempo para que sea igual. Si tú pasas más de un año, 2 años, el sitio que has dejado ya no es igual. Ujú. La gente no es la misma, incluso los negocios que tú tenías a mano ya no puede que no estén, y la cultura va cambiando, ¿no? Pienso que se habla muy poquito del proceso de readaptarse cuando Mm. uno vuelve. Y con Bien. respecto al trabajo, sí, me hablé con muchos periodistas de esa zona y claro, las historias que nos llegan, como decías tú, son muy polarizadas, es decir, están los migrantes de éxito, ¿no? Que llegan a ser grandes, qué sé yo, empresarios, gerentes, lo que sea. Y después está el otro extremo de los desesperados, ¿no? Y ellos me decían que esas historias llegan así, primero y más que nada porque
el sensacionalismo, que todos Ujú. sabemos que está en los medios. ¿Qué vende más? Pues una historia de avalancha humana, de catástrofe, ¿no? Eso llama mucho más la atención que fulano de tal, hijo de migrantes senegaleses, inventa esta cosa para los discapacitados. Eso no sale, ¿no? Y después está el hecho de que, sobre todo en las fronteras tan conflictivas como puede ser la frontera sur, la de México y Estados Unidos, ¿no? Es otro ejemplo. En el trabajo periodístico diario no tienen esa facilidad de llegar a la fuente primaria. La fuente primaria, ¿quién es? Los protagonistas de esa historia, que serían los migrantes. Las fuerzas de seguridad no les dejan acceder a ellas. No hay rostros, no hay nombres, no hay nada, solo números y pasó esto. Volviendo a sus vivencias como persona y como inmigrante, le pregunté algo bien básico y simple, pero con la esperanza de que fuéramos bien profundos. ¿Qué te parece que es lo más difícil y lo más lindo de vivir en otro país? Ver cómo humanamente no somos tan distintos. Es decir, uno puede, por ejemplo, tardar más o menos en invitar a la casa a otro o hacer cierto plan, irse a algún un viaje, lo que sea, pero en lo que es preocupaciones humanas, de sentimientos de no pertenezco aquí, no es, te das cuenta que no es puramente porque tú seas migrante, sino que es algo que incluso puede vivir las personas que han nacido y crecido toda su vida en el mismo pueblo. Sentimientos de esa búsqueda, de conocer cosas distintas, de progresar, ¿no? Incluso dentro del propio país te das cuenta de que esa ambición por la que mucha gente migra, de crecer profesionalmente, de buscar un futuro mejor, también la tiene la propia gente dentro. Creo que eso es bonito para mí, entender que pese a que nuestras realidades sean distintas y hayamos vivido cosas bastante diferentes, porque creo que nadie entiende lo que es ser migrante hasta que migra. Tal cual. Eh, es como decir una enfermedad, ¿no? A nadie lo entiende hasta que lo pasa, o cuando eres madre, ¿no? No te puedes imaginar, pero hasta que no tienes un hijo no lo puedes saber al 100%. Pues creo que es una experiencia tan vital que hace eso, ¿no? Que hasta que eh, no lo pasas no lo puedes entender del todo. Y acá hice una pequeña pausa para contar una historia personal, vivida por mi esposa, pero que creo que dice mucho de lo que nos une y de lo que nos diferencia. Lo otro que me viene a la cabeza, espero que mi esposa no se enoje, pero voy a compartir algo que me contó ella el otro día. Trabaja en una empresa y había una persona que se estaba yendo del trabajo, tenía un problema de salud y nada, estaba básicamente retirándose del trabajo. Ujú. Después de, no me acuerdo exactamente, pero creo que hacía como 20 años que estaba ahí, o 30 años, un montón de tiempo en el mismo lugar. Y cuando estaba como en esta ceremonia, por así llamarlo, o fiestita de despedida, empezaron a hablar de qué vas a hacer, no sé qué, le hablaban de su hijo, y él en un momento dijo, no, tengo 3 hijos. Y mi esposa, como que en Argentina diríamos flasheaba o no podía creer lo que acaba de escuchar, que alguien que lleva en una empresa más de 20 o 30 años, la gente de su alrededor, de que se ve todos los días del año, durante 20 años, no sepa que tiene 3 hijos. Y lo comparto porque me parece interesante que a veces tal vez uno, como uno es inmigrante, piensa, como soy inmigrante, no me preguntan de dónde soy, cómo estoy, qué pasó con mi familia. No, esta persona lo digo porque este señor es americano eh, o de Estados Unidos. Y no tiene que ver necesariamente con de dónde es uno a veces. A veces tal vez sí, pero a veces no. A veces es la forma en la que se maneja esa empresa o la gente o esa cultura y no. Un tipo llevaba 20 o 30 años trabajando en un lugar y nadie sabía cuántos hijos tenía, que es algo como, no sé, la primera o Sí. segunda pregunta que en otro país haríamos de cómo estás, cómo es tu familia, no sé qué, me parece a veces tan básico que me parece increíble, pero bueno, pasa eso, ¿no? Sí, totalmente. Y acercándonos hacia el final, bueno, se me ocurrió ir un poco al comienzo, a sus raíces y a las de su familia, en Italia, y su experiencia en ese país. Como dice mi madre, la sangre tira, ¿no? Aunque no, nunca hayamos pisado ese país, la sangre tira y yo sé que en algún momento de mi vida también me va a tirar mi parte argentina, ¿no? Y creo que fue un momento de reconectar con una parte familiar, ¿no? De mi persona, sanar, por ejemplo, de la muerte de mi abuelo, Mm. es entender muchas cosas de su personalidad. Yo aquí
conociendo sobre todo mirando, ¿no? Señores italianos que tendrían su edad, ¿no? Ahora mismo, diría, mira, por eso mi abuelo se comportaba así. Y eso que él le pasó como a mí, se fue de bebé de aquí, pero aún así la crianza hace mucho. Y algunos gestos, algunas formas de pensar, de reaccionar, digo, ay, es que es mi abuelo. O sea, y pues me ayudó mucho en ese sentido. La primera pregunta que siempre hago, ¿qué te llevó a irte de tu país? Bueno, a Silo no se la hice porque obviamente se fue con su familia cuando tenía apenas 1 año. Pero sí le hice la última pregunta, aunque no fue la última. Quédate hasta el final que hay una sorpresa más. Y la última pregunta es, de acuerdo a cómo vos lo ves y lo sentís por dentro, ¿qué es ser un inmigrante? ¿Cómo se siente ser un inmigrante? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, quizá sí te pueda responder en base a lo que he observado estando en contacto con más migrantes de todo tipo. He tenido esa suerte, ¿no? Y también de gente que ha estudiado la migración. Pienso que lo que lleva a las personas a irse de su país de origen, si tuviera que aunártelo en un titular, ¿no? Periodístico, es la búsqueda de una versión de ti que sabes que existe, pero que sabes que en ese país en el que estás no la vas a conseguir. Porque si te fijas tanto si te vas por economía, porque quieres un futuro mejor para ti, para tus hijos, como si te vas por la situación política, porque en tu país se armó una dictadura, lo que sea. Si te vas por problemas familiares o porque te han tratado muy mal en esa ciudad, en tu trabajo, en tu expareja, lo que sea, siempre la persona lo que busca es ser esa versión de ella misma que existe ya, pero que su entorno, por lo que sea, no le permite desarrollar. Te decía que esta era la última y que tenía una más. La otra pregunta es como un bonus track, llamémoslo. Y es porque vos sabés, pero el que está mirando no. En unos días, además de entrevistarte a vos, voy a entrevistar a tu madre. Ujú. Entonces la pregunta sería, ¿tenés ganas de compartir algo o contarle algo a ella o decirle algo? O incluso, ¿te gustaría que le haga alguna pregunta que de repente... Me imagino que con el tema de migración de por medio le habrás preguntado de todo ya, pero... Yo le diría gracias, mamá, porque ella fue muy valiente toda su vida por migrar, pero no solo por migrar, sino por también todo el esfuerzo que ha hecho de ser esa mejor versión, de crecer, de desarrollarse, de establecer vínculos con las personas, sea del lugar en el que estuviéramos. Gracias por enseñarme eso, porque muchas veces los descendientes de migrantes podemos centrarnos en esa parte negativa de, ay, como mi familia viene de no sé dónde, pues siempre he tenido que ser el diferente, o si me hubieran, no sé, metido en no sé qué actividad para integrarme, lo que sea. Pero nos olvidamos de lo que sí nos han dejado nuestras familias, al menos los que tenemos la fortuna de tener familias que nos apoyan siempre. De esa fortaleza, de esa búsqueda de recursos, de ese no quedarse sentado ni bajar los brazos. Así que se lo agradezco a mi mamá. ¿Y qué le podría preguntar? ¿Qué pregunta le habrá querido hacer Cielo a su mamá? Bueno, vas a tener que suscribirte y la vas a ver muy pronto. Estoy trabajando en la edición y pienso subir ese video en un par de semanas, calculo yo. Mientras tanto, bueno, hay muchas otras charlas que podés disfrutar. Por suerte no con la voz como la tengo hoy. Bueno, Cielo, te agradezco un montón. Muchas gracias por compartir tu tiempo, tus experiencias. Y a vos, gracias por estar acá. Si llegaste hasta aquí y bueno, disfrutás de este tipo de contenido, déjamelo saber en los comentarios. O si querés hacerlo de manera un poco más anónima, bueno, déjame un like y compartilo. Compartí el video con alguien al que le puede interesar este tipo de contenido. ¿Qué más? Nos vemos acá o acá.